Thank you, Chairman, Muchas gracias por esa fantástica introducción y a todos ustedes por haberse quedado esta última sesión hoy día. Lo pequeño es el futuro, es el título de esta sesión. Y me pregunto, si ustedes tuvieran una pregunta tan simple, ¿cuán pequeña puede ser una nanoestructura? En la siguiente presentación me voy a enfocar en los ejemplos sobre cómo poder fabricar estas nanoestructuras y quizás podamos controlar las formas átomo por átomo. La industria actual depende de la habilidad en sintetizar los dispositivos a una nanoescala y están intentando hacer una miniaturización para que cada vez sean más pequeñas y poder ofrecer un desafío importante en la investigación fundamental. Y aquí tenemos un ejemplo que realizamos en un laboratorio real por el rayo molecular. Y así ustedes pueden ver el clúster y el sustrato. Este es una galleta de 2 pulgadas de sílice y ustedes pueden ver un fantástico patrón y nuevamente pueden ver que cada grupo, cada clúster que tiene una forma triangular y básicamente, por ejemplo, ustedes pueden ver que contiene 6 átomos. Y ahí vemos solo un ejemplo cómo esta nanoestructura está en un sustrato de este tipo. Ustedes saben que los átomos son bastante básicos en la superficie. Ustedes pueden ver la difusión del átomo y la disociación o asociación de un átomo para poder formar este clúster. La filosofía simple es que se puede establecer cualquier correspondencia entre la difusión y la evolución morfológica de la nanoestructura. Ahí podrá entonces controlarse todo. Y esta es una filosofía muy simple. Acá entonces tenemos un ejemplo ofrecido por el profesor Komsan en Alemania hace muchos años atrás. Básicamente se puede ver que a baja temperatura se aumenta la temperatura, hay un aumento que va hacia un régimen comparado. Y esto puede ser una serie de LA y la otra una serie RLA que fue realizado 10 años atrás. Hoy día vamos a enfocarnos en el régimen de compactación y aquí podemos ver los cambios de temperatura y orientación de este triángulo. Uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Intentamos entender de qué se trata. Básicamente en este momento tenemos un PT y un PT1 del sustrato y estas islotes que rodean los estados, uno es de tipo A y el otro es de tipo B y es muy simple si solo vemos las estructuras detalladas. En el modelo siguiente podemos considerar la difusión por el borde. Uno es un borde y el otro es tratarlo justo en una esquina y el tercero es aleatorio por sus bordes. El modelo es muy simple para saber cuál es la orientación de este islote. Lo primero en el primer corte se puede ver que cuando se agregan más átomos para unirse a esta área y en la primera parte le permitimos a más átomos que pase del lado B al lado A. Finalmente, ustedes verán un triángulo que apunta hacia arriba. Ahora, seguimos utilizando el mismo patrón, pero en este caso
significa que puede pasar de un lado al otro y formar otra forma. Finalmente, se tendrá una forma agrandada que tiene lados A y B iguales. Aquí podemos agregar más átomos y permitimos que más pasen del lado B al A y se puede revertir la orientación de este triángulo. Básicamente, entonces, esta es una redistribución de los átomos que dicta la forma tanto como la orientación general de esta isla compacta. Es la teoría que está detrás de ello y podemos decir que la difusión de borde a esquina invierte la orientación de este islote. Si se puede entender este ejemplo, también se podría comprender una partícula tridimensional. Si en el primer caso permitimos más elementos que pueden ir desde un borde de una superficie a otra, se podrá encontrar que hay mayores partículas. Si se puede elegir otro parámetro que permita que los átomos pasen de una superficie a la otra, finalmente se va a observar esta partícula. Se comienza desde la misma área, pero el resultado es diferente. Y como resumen, ya les dije cómo la difusión del átomo y la teoría funciona, pero hay una dimensión que controla esta forma. Y otro ejemplo es un átomo que está cercano al borde en una superficie u otra, y ahí se crea una barrera. Nosotros le entregamos una historia en donde hubo mucha alegría en este campo. Se publicó un documento, un nombre muy fantástico, que es esta película fina que está en el borde del precipicio. Y ahora se sabe que hay una pieza que está al final y es la comprensión de las reglas que gobiernan cómo los átomos se desplazan de un nivel a otro. Y siempre vamos a intentar desafiar o cuestionar nuestro conocimiento. En todos los estudios previos consideramos la difusión en la misma terraza, pero es solo un paso hacia niveles inferiores. Si existe la posibilidad de estas fotografías, y yo también estuve con el profesor Babos en Italia, me mostró una imagen AFM. Si se ve directamente que están estas montañas alrededor de esta pequeña isla, básicamente estas montañas tienen más del 80% de todos los átomos depositados, y todo lo que está alrededor tiene facetas bien definidas. Como estas montañas tan bellas, podemos ver que se comienza con un modelo muy simple, y este es el inicio que se une a la isla. Así podemos verlo de lado. Esto es una vista lateral. Y el átomo puede subir por esa pendiente. Y en este estudio se muestra, este modelo muestra como una perforación negra en donde se pueden tener todos los elementos. Y esto forma este gran elemento. Si es que se hace un acercamiento, podemos ver que intentamos comprender cómo esto es elongado en otro sentido, y esto puede entenderse por lo que es la barrera tridimensional, y se puede ver que al mismo tiempo hay átomos que pasan de una superficie hacia la otra por los bordes, y significa que hay una corriente neta atómica. Y esto también está elongado y es la formación de ese elemento. Y este es solo un ejemplo para mostrar cómo pueden crecer en esos elementos. Aquí hay un breve resumen en donde se puede mostrar que el metal FCC, con una superficie del átomo, puede fácilmente elevarse, es decir, no hay gravedad a escala atómica con la difusión atómica en este tipo de superficie metálica.
Ustedes pueden ver que durante experimentos no siempre hay elementos y se pueden decir ejemplos que van desde un lado al otro. Por favor, que el orador se acerque al micrófono, agradeceríamos. Algunas personas podrían... ¿Qué significa la difusión del átomo? Y que suba o que baje. Si es que el átomo está en la superficie y está en una dirección del rayo, yo diría que esto sube, y si sigue la dirección del rayo, diría que esto está bajando. Y esa es la conclusión. En este trabajo, la gente estaba muy contenta y dice que este trabajo es un paso hacia el autoensamblaje. Y para darles una simple conclusión, podemos ver que todos los átomos están moviendo siempre alrededor en la superficie, pero pueden moverse por todas direcciones. Y nuevamente, mientras más aprendemos acerca del crecimiento cinético, podemos manipular la moción, el movimiento atómico o la difusión, y ver cómo esto debiera comportarse colectivamente para que nos ayude. Yo no creo, o realmente podemos ver esta difusión en la superficie, pero en la siguiente transparencia podemos ver la superficie de la Tierra y podemos ver que hay muchos lugares en donde la gente está viviendo junta para poder formar estas villas, y les agradezco la atención.